Hola nuevamente. Continuamos con los relatos de El Tío Negro o Los Corchitos, con la mención de otro personaje, la cotorra cautiva. Y para que todos estemos al tanto de lo que pasaba, les leemos el corto relato a como sigue. ¿Por qué no vuela la cautiva, tío negro?, pregunta Tito. La cotorra la dice usted, Tito. ¿Qué otra va a ser, Corchito? Dice el gallo. Cállese, Chito, que el Tito me está preguntando a mí. Esa no vuela porque la tenemos de prisionera, Tito. Le cortamos las alas. ¿Por qué, tío negro? Por la cicatriz en la mano que tiene Corchito. Es un héroe, replica el gallo. No le haga caso al Chito, Tito. Agranda las cosas el gallo este. Esas cosas no se cuentan. Cuéntele, cuéntele, si usted le salvó la vida al viejo Castillo, ¿o no? Casualidades, Chito, casualidades. No es cierto, Tito. Castillo, el que vende la leña. Usted lo conoce, Tito. El que le regala los media hora cuando va a comprar con su abuela. Era muy amigo de Corchito. Después una mujer. Déjese de sonceras, gallo. ¿Pero iban o no iban a cortar leña juntos? Íbamos, recuerda Corchito. En el monte. Allá donde los cáldenes espinudos crecen hasta tocar las nubes, Tito. Está plagado de cotorras salvajes, bravas y feroces. Nunca se acerque allá, Tito. Es muy peligroso. Castillo y Corchito se habían hecho medio amigos y no los molestaban a ellos. Pero un día, por error, Castillo subió a un caldén y empezó a achar una rama que tenía nido de cotorras. Las cotorras salían mareadas del nido, atontadas, así. Chito imita a un borracho. Déjese de hacer eses y curvas, Chito, parece Castillo cuando toma de más. ¡Ah! Le picó lo chusea el gallo a Porchito por lo de una mujer. No diga cosas, gallo, que seguro la abuela de Tito está escuchando atrás del tapial, interrumpe Corchito. Tito, escuche, continúa Chito. Cuando la bandada de cotorras del monte se acercaron, pensaron lo peor. Imagínese, Corchito y Castillo con dos enormes hachas filosas y las cotorras del nido a los tumbos por la tierra. La bandada salvaje se armó hasta los dientes y atacaba con vuelos en picada. Nuestros dos amigos defendiéndose como podían, a los ponchazos, arpillera en mano. En una de esas, la cotorra mayor, que maneja los asuntos de la guerra contra los hacheros, extrajo un arco y flechas del hueco de un árbol. Castillo estaba rodeado y ahuyentando a las aves con la arpillera. La cotorra mayor tensó el arco, apuntó Corchito, rápido como un rayo estiró el brazo gritándole «¡Alto, canejo!». Pero la flecha ya había salido. La mano de Corchito detuvo la flecha que si no el desagradecido de Castillo no cuenta el cuento. Y en la escapada nos trajimos a la cautiva de prisionera para que no nos molesten. ¿No vio que aquí no vienen las cotorras en mandada, Tito? Sí, tío negro. Bien, acabamos de escuchar el relato. Y hay algo que, de entrada, me hace un poco de ruido. ¿Qué cosa? Por un lado tenés esta historia de aventuras, casi fantástica, con héroes, batallas, flechas. Y por otro, la realidad, que es fría y hasta un poco cruel. Un pájaro con las alas cortadas. Claro. La pregunta es, ¿cómo se conecta una cosa con la otra? O sea, ¿por qué necesitan esta leyenda tan elaborada para explicar la presencia de la cautiva? Esa es exactamente la pregunta central. Ya hemos visto en los análisis anteriores que las historias en este universo son herramientas. Cumplen funciones muy pero muy específicas para la comunidad. Sí, eso lo tenemos claro. Aquí la pregunta que a mí me surge es, ¿qué es lo que se está defendiendo realmente? ¿Y a qué costo? Bueno, arranquemos por ahí, me parece perfecto. Lo primero que salta a la vista es la dinámica de los narradores. Totalmente. Tito, el niño, hace la pregunta inocente que, destapa todo. Y Corchito, que es el supuesto protagonista de la hazaña, se hace el desentendido. Se la saca de encima. Claro, intenta bajarle el precio a su propia historia. Casualidades, dice, como si no quisiera para nada la atención. Pero Chito no lo deja. El gallo no puede permitir que la modestia arruine una buena leyenda. No para nada. Él interviene casi como un director de escena, ¿no? Le dice, cuéntele, cuéntele. Y aquí hay algo genial. A ver. Chito, cuyo propio estatus de héroe fue una construcción narrativa de la comunidad, ahora es el principal guardián y promotor de las leyendas de los demás. Él, mejor que nadie, entiende el poder y la necesidad de tener una narrativa heroica circulando. Y no solo que insiste en contarla, es que él añade los detalles, digamos, picantes, los que Corchito quiere omitir. Claro. Suelta así como al pasar lo de una mujer
como la causa de una pelea entre Corchito y Castillo, y la reacción de Corchito es inmediata. Déjese de sonceras, gallo. Ese pequeño detalle es brillante. Detengámonos un segundo en eso porque es clave. Que Chito lo mencione y que Corchito lo censure al instante nos dice muchísimo. ¿Qué nos dice? Nos dice que esta no es una historia de héroes de mármol, perfectos. Hay viejas rencillas, hay celos, hay una historia humana muy real detrás del mito. Es verdad. Chito no es solo el guardián de la leyenda, también es el cronista de los chismes del pueblo. Y eso hace que el relato se sienta mucho más real, más conectado a tierra, justo antes de lanzarlo al mundo de la fantasía. Totalmente. Es como si dijera, miren, esto le pasó a gente de verdad con problemas de verdad. Y una vez que te engancha con ese realismo, con ese chisme, Ahí es cuando empieza la magia. ahí empieza todo. Exacto. Chito es un maestro narrador. Sabe que para que te creas lo extraordinario, primero tienes que anclar la historia en algo tangible, en algo humano. Y una vez que estableces a base de esto le pasó a gente como nosotros, ahí es cuando empieza a construir el mito. Sí, fíjate cómo describe el monte. Eso, dice, allá donde los caldenes espinudos crecen hasta tocar las nubes. Ya no es un simple monte, es un escenario de cuento de hadas, un lugar legendario. A mí lo que me impresiona es cómo las cotorras dejan de ser simples pájaros. De repente son salvajes, bravas y feroces. Uf, sí. Chito las convierte en un ejército organizado, en un enemigo digno de una epopeya, no en simples animales asustados que defienden su nido. Les da una agencia, una intención casi humana. Pero la parte que a mí de verdad me voló la cabeza, donde la historia salta de la realidad a la fantasía pura y sin escalas, es cuando Chito dice que la cotorra jefa saca un arco y flechas del hueco de un árbol. Un arco y flechas. Es una locura. Es una locura maravillosa desde el punto de vista narrativo. En ese preciso momento ya no estamos hablando de leñadores asustando a unos pájaros. No, para nada. Estamos en medio de una batalla épica contra un enemigo inteligente, organizado, casi mitológico. El conflicto se eleva a otro nivel. Claro, la acción de Corchito ya no es un simple manotazo para defender a un amigo. No, se convierte en un acto heroico contra un adversario formidable, mágico. Es increíble la construcción que hace Chito. Es casi una película de acción. La tensión, el peligro, el rescate en el último segundo. Pero después de toda esa fanfarria, Corchito lo aterriza de una forma brutalmente simple. Sí, muy pragmática. Su única contribución a la leyenda es la frase final. Y en la escapada nos trajimos a la cautiva de prisionera para que no nos molesten. ¿No te parece que hay un choque tremendo entre esas dos versiones? Es un choque total, y es deliberado. Chito construye el mito, la justificación poética, digamos. Corchito da la justificación política. En esa frase está la clave de todo el relato. A ver, La cautiva no es una mascota, no es un recuerdo de la aventura. Es, como él mismo dice, una prisionera. Es una rehén. ¿una rehén? Eso es fuerte. O sea que su presencia en el gallinero, con las alas cortadas, no es un accidente. Es un mensaje. Es un mensaje constante y visible. Es un trofeo de guerra que funciona como elemento disuasorio. Claro. La prueba está en la pregunta con la que Corchito cierra, que es una lección para el niño Tito. ¿No vio que aquí no vienen las cotorras en bandada, Tito? Le está diciendo. Le está diciendo, ella está aquí, mutilada y prisionera, para garantizar nuestra paz. Su sufrimiento es el precio de nuestra seguridad. Es una justificación perfecta. Y es un poco escalofriante lo efectiva que es. Sí, mucho. Te envuelven tanto en la historia del héroe y la cotorra con arco y flecha que casi te olvidas de que en el centro de todo hay un animal mutilado en una jaula. La leyenda te hace aceptarlo. Exactamente. La historia tiene un doble propósito clarísimo. Primero, claro, es explicar el origen de la cicatriz de Corchito, consolidando su estatus de héroe reacio, ese arquetipo del que no le gusta hablar de sus hazañas. El héroe humilde. Ese mismo. Pero la segunda función es la más profunda y la más importante. Justificar lo injustificable. Justificar un acto de poder y control a través de la mitología. La captura y mutilación de un ser vivo se presenta no como una crueldad, sino como un acto necesario para la supervivencia y la paz de la comunidad. Es una razón de Estado, pero a la escala de un gallinero. Entonces, si juntamos las piezas de todos estos relatos que venimos analizando, empieza a emerger un patrón fascinante. Sí,
Esto no son simples cuentos para niños. Es casi como el manual de instrucciones, el sistema operativo de esta pequeña sociedad. Totalmente. Es un manual de construcción de sociedades en miniatura. Con el gallo Chito aprendimos que la narrativa sirve para fabricar un héroe desde cero, para dar un símbolo de seguridad al grupo. Cierto. Con el Pato Zavala vimos el lado oscuro. Se usa la narrativa para definir y excluir al diferente, al enemigo, y así fortalecer la cohesión interna. Luego, con el caballo Pico, vimos que la historia sirve para honrar la memoria de los protectores que ya no están, manteniendo vivo su legado como un escudo emocional para la comunidad, especialmente para el niño. Sí. Exacto. Y ahora, con la cautiva, llegamos a la función más compleja y quizá más peligrosa de la narrativa. Se crea una mitología para justificar el control y la violencia. La historia de la batalla. La historia de la batalla con arco y flecha es absolutamente necesaria para legitimar la existencia de una prisionera de guerra en el gallinero. Es que sin esa historia épica, sin ese enemigo fantástico y armado, tener una cotorra con las alas cortadas podría verse como lo que es, un simple acto de crueldad sin sentido. Por supuesto. Pero con la historia de Chito, ese acto se transforma en un símbolo de protección, en el resultado inevitable de una guerra justa por la supervivencia. La leyenda convierte un acto cuestionable en un pilar de la seguridad del gallinero. Este relato nos muestra algo profundo sobre cómo funciona cualquier comunidad, sea grande o chica. No solo se define por los héroes que crea o los enemigos que excluye, sino también, y quizás más importante, por las historias que se cuenta a sí misma para justificar sus acciones más duras, sus decisiones más grises. Claro. La leyenda de la cotorra guerrera hace que la jaula de la cautiva sea aceptable, incluso que sea necesaria para el bienestar colectivo. ¿Hasta qué punto las grandes historias que nos contamos como sociedad, ya a otra escala, sirven para justificar acciones que, vistas objetivamente desde afuera, podrían ser consideradas crueles o injustas? Una buena pregunta. ¿Qué cautivas mantenemos prisioneras a través de las narrativas que creamos para sentirnos a salvo? Nos veremos en otro relato de El Tío Negro o Los Corchitos, suministrado por Mágicas Ruinas. mágicasruinas.com.ar